estas últimas semanas y coincidiendo con la época de Navidad, desde instituciones públicas y privadas se han confeccionado una serie de anuncios. Anuncios que han despertado bastante polémica por la temática y por los elementos a los que se ha hecho referencia en ellos. Pero como a mí no me han dado comisión, no voy a mencionar nombres. Lo que está claro es que la Navidad es una época muy propicia para vender. Las marcas comerciales lo saben y aprovechan la tesitura para promover sus productos. Saben que se trata de una ocasión única y por eso invierten una buena suma de dinero con tal de ganarse un espacio en la mente y en el corazón de los consumidores. Y algunos lo han conseguido, esta es la verdad, al punto de lograr que relacionemos esta época con sus productos. La Navidad ya no sería lo mismo sin ellos, ¿verdad? Por eso lo cuidan todo con detalle, las imágenes, el formato, aún la música que emplean. Al punto que algunas de esas melodías creadas para vender productos se cantan ya como si fueran villancicos. En esta mañana y siguiendo con esta pequeña serie sobre la Navidad en el Antiguo Testamento, quisiera fijar la atención de todos los que estáis aquí en el que sin duda es el mejor anuncio de la Navidad. Sin comparación, lo tiene todo. Es la esencia, es el objeto, es la razón de ser de esta celebración. Este anuncio no es otra cosa que la Navidad encapsulada en unos pocos versículos. Y para ello os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 9 del libro de Isaías. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. En este texto encontramos 3 razones que hacen de este mensaje el mejor anuncio posible, aun en tiempos como los que nos ha tocado vivir. Isaías capítulo 9, comenzando en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha. Como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana y como digo, encontramos 3 razones que hacen de este mensaje el mejor anuncio posible, aún en los tiempos en los que nos ha tocado vivir. El mejor anuncio posible. En primer lugar, porque se trata de un anuncio esperanzador. Versículos del 1 al 3. Es un anuncio esperanzador.
dice ahí el profeta que no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Y en el versículo 2 se nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Tenemos que tener presente que en el momento en el que el profeta Isaías escribe estas palabras, el pueblo se encuentra asolado en un profundo declive. La nación atraviesa una época de gran inestabilidad, inestabilidad política, inestabilidad social, inestabilidad aún religiosa. Acechado por enemigos más fuertes, nos encontramos a un pueblo dividido, pero dividido no solamente en lo relativo a sus fronteras y a su territorio, también dividido en cuanto a lo espiritual. Se trata de un tiempo de profunda oscuridad moral. Un tiempo de angustia existencial, un tiempo de incertidumbre, de dificultades. Sin embargo, el profeta anuncia aquí un mensaje que cambiará la realidad de este pueblo, que cambiará en realidad la realidad del mundo entero y lo hará para siempre. Hay un detalle que no podemos pasar por alto. Isaías se refiere a una realidad futura. Escribe aproximadamente 700 años antes de que este niño de Belén llegue a nacer. Pero habla de lo que relata aquí en pasado, como si ya hubiera sucedido, como si lo que está describiendo fuese una realidad que se experimenta y que los lectores deben tomar como ya presente. Isaías menciona específicamente a Neftalí y a Zabulón. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué concretamente a estas dos regiones? Es un momento para quizás tomar tu Biblia, ir a esas últimas páginas donde hay un mapa en donde se nos habla de la división de Israel y sus 12 tribus. Y nos daremos cuenta de que así había estado dividido el pueblo de Israel desde sus orígenes. Cuando por fin llegan al territorio prometido, a la tierra prometida, esta se divide en 12 para que cada uno de los hijos de Jacob y también de los de José, dejando a un lado el que había sido castigado, reciban el premio, el territorio. Y con el tiempo, este territorio va a ser dividido en dos partes. Esto es lo que sucede cuando Isaías escribe. Hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y en ese momento histórico están siendo sometidos, castigados, oprimidos por el ejército asirio. Y ese hostigamiento, esa opresión había comenzado por las regiones del norte. Y precisamente son estas dos regiones que se mencionan aquí las que están sufriendo en sus carnes esa mayor dificultad, porque el enemigo los arrasa desde el norte. Por ahí había entrado la oscuridad primero. Y de la misma forma, y contra todo pronóstico, dice Isaías que por ahí habría de venir la luz primero. Es interesante, por cierto, que Isaías nos hable de luz aquí en estos versículos. Los asirios, ese pueblo que está dominando, que está castigando, que está hostigando a los israelitas, adoraban a muchos dioses, pero en particular a uno. Uno de sus principales dioses se llamaba Shamash. ¿Y sabéis quién era? El dios de la luz. Y de alguna manera los israelitas se habían visto seducidos por esta figura. En lugar de huir y de escapar de sus enemigos, no solamente los habían acogido en algunos casos, sino que varios de ellos comenzaron a adorar a este Dios de la luz. Pero Isaías sabe que su luz no es más que oscuridad, que la verdadera luz está todavía por llegar. Vamos por un momento al capítulo 4 de Mateo, porque vais a ver lo que sucede precisamente ahí. Mateo capítulo 4, versículo
12. Es Jesús el protagonista de esta pequeña historia. Dice Mateo 4:12, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar. Atentos a esto, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio una gran luz, y a los que vivían en región y de sombra de muerte, una luz le resplandeció. Desde entonces Jesús, dice el evangelista, comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia es la palabra de Dios. Es verdadera en todas sus afirmaciones, aún en los más pequeños detalles. Este es el inicio del ministerio de Jesús, y Jesús mismo confirma lo anunciado por el profeta Isaías. En el momento exacto, el primero de la lista, el lugar exacto, preciso, la tierra del norte. Allí es donde Jesús confirma la profecía. Pero todo ello se hubiera quedado en una bonita coincidencia si Jesús no fuese esa luz de la que nos habla el profeta Isaías. Si Jesús no tuviese la capacidad de iluminar de la forma en la que este texto nos lo describe. Pero en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en su versículo 12, Jesús, puesto en pie, dijo a la multitud, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la Escritura vemos a Dios mismo descrito varias veces de esta misma manera. El apóstol Juan en su primera epístola dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. Jesús se presenta a sí mismo como la persona de Dios, se presenta a sí mismo como el yo soy, se presenta a sí mismo como el Dios de luz, como el creador de la luz. Dios es luz, y esto significa que Él es perfecto y sin defecto, y Cristo también lo es. Dios es luz, y eso significa que Él es verdadero y sin engaño, y Cristo también lo es. Dios es luz en cuanto a que Él es santo y sin pecado, y Cristo también lo es. Fíjate cómo lo describe el versículo 3 de nuestro texto en Isaías capítulo 9. Dice ahí, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Este anuncio del profeta Isaías es, en primer lugar, un anuncio esperanzador. Porque no importa cuán oscura sea la realidad del pueblo, no importa tampoco cuán oscura sea tu realidad. Cristo tiene la capacidad de iluminar la más tenebrosa de las tinieblas que envuelven tu vida, al punto de traer gozo, al punto de revertir el llanto en alegría aún en medio de la muerte y la persecución. Al punto de traer gozo y alegría aún en medio de la tristeza y destrucción que puedas estar experimentando hoy. Eso mismo que este pueblo tuvo la oportunidad de vivir acechado por sus enemigos, puede ser una realidad para ti en este día. Gozo aún en medio de las dificultades. A través de la misma persona, ese Mesías
ese Cristo. ¿Qué mejor regalo de Navidad que este? Y eso nos lleva a la segunda razón que hace de este anuncio el mejor de todos. Y es que además de ser un anuncio esperanzador, es también un anuncio liberador. Un anuncio liberador, versículos del 4 al 5. Vamos a leerlos de nuevo. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Este es un anuncio liberador y debemos entender todos estos elementos que se mencionan aquí para darnos cuenta qué clase de liberación está prometiendo el profeta. Ya hemos mencionado que este pueblo se encuentra en pleno conflicto. De hecho, si leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que son muy pocos los periodos en la historia de Israel en los que viven una paz prolongada. Ya sea como nación unificada o dividida en dos, no pasará un largo periodo, bien buscando ampliar su territorio o bien defendiendo el que ya poseen, que el pueblo deje sus armas a un lado. Sin embargo, para una generación como la nuestra, parece que la guerra es algo que vemos en televisión. No es algo que vivimos o en lo que participamos. Es algo que sufren otros. Es algo que enfrentan otros. Pero qué idea tan pobre y equivocada. Si tu experiencia personal es lo que te sirve para entender el mundo. Porque en este caso particular, tristemente, hablar de humanidad es hablar de guerra, de conquista, de sometimiento, de algo terrible. Decía el célebre escritor Henry Miller, la guerra es el final del espíritu humano. La guerra es muerte, es hambre, es miedo, es pobreza, es dolor, es pérdida, particularmente para el conquistado, para el que no tiene la capacidad de defenderse, para el oprimido, en este caso, para el pueblo de Israel. Por eso, lo que nos encontramos aquí es algo tan maravilloso. Isaías anuncia el final del conflicto. Y esto resulta impensable para quien no tiene la capacidad de lograrlo. El pueblo no cuenta con los recursos necesarios, no cuenta con el armamento necesario. Cada día tienen que enterrar a sus muertos. Su adversario es fuerte y sus provisiones pocas. Pero el profeta anuncia una gran liberación. Una liberación final. El versículo 4 ilustra esta liberación. Dice ahí, tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. La idea de estar sin yugo y sin vara es que no tendrían que llevar a cabo más trabajos forzados. Y esa expresión, sin báculo, sin cetro, confirma que se pondría punto y final a la obligación de venerar al opresor, de honrarlo, de rendirle pleitesía, de pagar tasas e impuestos que esquilman al pueblo y se van a las arcas de otro reino. Y para que ellos entiendan la dimensión de la liberación que está por llegar, les ofrece el profeta una ilustración histórica. Y menciona a Madián. Y alguno dirá, bueno, ¿qué es eso? Madián era un pueblo que va a cobrar un gran protagonismo en los capítulos 6 y 7 del libro de Jueces. Y allí se narra cómo los israelitas, sus antepasados, fueron liberados de una multitud de soldados enemigos. Y solo necesitaron 300 hombres
y unas cuantas trompetas. Impensable para un pueblo que había tenido que huir a los montes, un pueblo que había tenido que esconderse en cuevas. Pero así, de la misma forma, dice Isaías, poderosamente vendrá vuestra liberación. A los tiranos, a los dictadores, a los autoritarios, les encanta todo ese ritualismo que se describe en el versículo 4. Esa imaginería que proyecta su poder, esos instrumentos que hacen ver a todos los demás quién está al mando. De manera que verse libre de todos esos báculos y esos cetros y demás instrumentos confirma que uno es verdaderamente libre. Tanto es así que no van a necesitar más ninguna de sus armas. Esto es lo que señala el versículo 5, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Cuando uno hace una mudanza, se da cuenta de la cantidad de cosas que ha ido acumulando, ¿verdad? Artilugios, instrumentos, herramientas que un día nos parecían fundamentales, pero que con el tiempo no solamente caen en desuso, sino que posiblemente quedan incluso obsoletos. Ya no sirven. Y esto, precisamente esto, es lo que les va a suceder a los israelitas con sus armas. Ya no les van a hacer falta, ya van a quedar obsoletas. Con la venida del Mesías, sus ropas de guerra y sus armas todavía manchadas de sangre ya no serán necesarias. No sabemos lo que sucederá en el futuro más inmediato, pero por la gracia de Dios, la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, nunca hemos estado involucrados en una guerra. Sin embargo, cada uno de nosotros se encuentra inmerso en un conflicto de dimensiones espirituales. Todos sabemos lo que es vivir sometidos a la voluntad de nuestro pecado. De hecho, lo sepamos o no, todos nosotros somos esclavos del pecado. Y de la misma forma que las armas de Israel resultaban inútiles para vencer a sus enemigos, las nuestras tampoco son suficientes. Pero lo que los reyes y gobernantes de este mundo no pueden lograr, lo que nosotros mismos no podemos conseguir, en Cristo, dice la Escritura, es posible. Este es un anuncio liberador, porque el Salvador viene a nacer para salvar a su pueblo de sus pecados. Y eso mismo que experimentó aquel pueblo puede ser una realidad para ti también en este día, en la persona de Cristo. Y yo te pregunto, ¿qué mejor regalo de Navidad que este? Pero hay algo más. Hemos visto 2 de las 3 razones que hacen de este anuncio el mejor posible para estas fechas. Es un anuncio esperanzador, es un anuncio liberador. Y en tercer y último lugar, es también un anuncio transformador. Versículos 6 y 7. Vamos a leerlos de nuevo. Versículo 6 de Isaías 9. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Lo más llamativo de este texto es que esa esperanza, esa
liberación de la que nos habla el profeta, esa capacidad de transformar y de derrotar a los enemigos más feroces, se halla en un niño. Nunca hemos tenido tanta tecnología a nuestro alcance como en la época en la que nos ha tocado vivir, también en el ámbito de la salud. Y hace no tantas generaciones parecería una verdadera locura que pudiéramos hacernos fotos. ¿Cuánto más que pudiéramos hacer fotos a un bebé dentro de la barriga de su madre? Pero no fotos simplemente en blanco y negro. Hoy en día es posible hacerlas a color y en 3 dimensiones. Podemos empezar a discutir a quién se parece la criatura antes aún de haberlo visto físicamente. Sin embargo, aunque contemos con todo tipo de información acerca del bebé por nacer, uno no anuncia el nacimiento de un hijo hasta que realmente éste ha tenido lugar. Como mucho anunciamos el embarazo, confiando en que todo marche bien. Pero aquí no se anuncia el deseo de tener un hijo, ni siquiera el embarazo de una madre. Lo que se nos presenta es el nacimiento ya consumado. Y aún los resultados que ese nacimiento van a producir. Este es un nacimiento transformador. Transformador para con el Hijo, porque uno que siempre ha sido Hijo de Dios y ha vivido en eterna gloria, ahora también será hombre. Es un nacimiento transformador para con el universo, porque se nos presenta a Dios habitando entre los hombres, en este mundo, en esta realidad física y material. Es un nacimiento también transformador para la historia, porque su presencia no hace sino aumentar. Dice el texto, desde entonces y para siempre. ¿Qué clase de niño es ese? Isaías nos ayuda a identificarlo y nos provee de 4 nombres que nos presentan un panorama verdaderamente rico, de forma que podamos contemplar al niño que nace en Belén, tal y como él es realmente. Y el primero de los nombres que nos ofrece es el de admirable consejero. Algunas versiones bíblicas separan estos 2 términos como si fueran 2 nombres, pero en el original vemos que se trata de uno solo. La traducción literal sería consejero maravilloso o consejero sobrenatural. Y la idea es de alguien que cuenta con una sabiduría como no se conoce en el mundo. Alguien que cuenta con una sabiduría que escapa a todos los parámetros que naturalmente se emplean para describir a un sabio. Y esta es una faceta poco analizada de la persona de Cristo. Hablamos mucho de Él como Salvador, pero poco de Él como ese sabio capaz de guiarnos por cualquiera de nuestros caminos. En el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes que confirman la predicción de Isaías y presentan a Cristo como la sabiduría de Dios. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, Pablo afirma que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Se trata de una idea de sabiduría distinta a la que normalmente nos viene a la mente. De hecho, este mundo considera la sabiduría de Cristo como una verdadera locura. Pablo dice en 1 Corintios, los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, quien para los judíos es tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Porque lo insensato de Dios, dice Pablo, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En un día como este, y en una época como esta, debemos recordar que la palabra de Dios nos enseña que los expertos de este mundo vienen y van, pero la verdad de Dios permanece para siempre. La sabiduría humana es limitada y no siempre acertada. Dios mismo tendrá que recordárselo a Job en los capítulos 40 y 41 de ese libro. Sin embargo, el profeta advierte a sus lectores que nadie como el niño que ha de nacer en un pesebre en cuanto a sabiduría. Y es que no hay tentación que Cristo no pueda comprender. No hay circunstancia para la que Cristo no provea consuelo. No hay experiencia para la que Cristo no ofrezca dirección. Y el énfasis de este nombre dado por el profeta es que esa sabiduría no permanece velada, no permanece oculta, sino que Cristo, el Mesías prometido, quiere hacernos partícipe de ella. Cristo viene para hacernos partícipes de su sabiduría. Este consejero admirable comparte su saber con aquellos que reconocen su necesidad, con aquellos que se sujetan a Él, se arrepienten de sus pecados y creen en el mensaje de buenas noticias que Cristo ha venido a proclamar. Pero hay un segundo nombre que se le da a este niño y que nos ayuda a entender de qué manera es este un anuncio transformador. Y Isaías se refiere a este Mesías como el Dios fuerte. Sabemos que para los judíos el nombre de Dios era realmente sagrado, especialmente cuando se le conoce como Yahweh. En este versículo se refiere a aquel que ha de nacer como el Dios fuerte. Y en el capítulo 10, versículo 21 del libro de Isaías se utiliza esta misma expresión, pero allí se usa para hablarnos del Dios Padre como ese Dios fuerte. ¿Qué significa esto? En Cristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se hace visible. En Cristo, ese Todopoderoso que había preservado a este pueblo desde sus orígenes por medio de prodigios y obras asombrosas, se hace hombre. En Cristo, ese Dios que había guiado a los suyos por caminos imposibles y que había salvado a los suyos de enemigos invencibles, se encarna y entra en el mundo como un ser humano. Y a lo largo de su tiempo aquí en la tierra, va a mostrar y va a demostrar su poder sobre la enfermedad, su poder sobre las realidades espirituales, su poder sobre el pecado y aún sobre la muerte. La primera venida de Cristo al mundo estuvo caracterizada por su humillación, estuvo marcada por aflicciones a causa del amor de aquellos y por aquellos que vendrían a la fe. Pero muchos se opusieron a su labor, al punto de terminar muriendo en una cruz. Sin embargo, en su segunda venida, Cristo se presentará triunfante, volverá con toda autoridad, con toda su fuerza, porque vendrá a establecer su reino aquí en la tierra. Y entonces nadie podrá hacerle frente. Pero hay un tercer nombre que encontramos en este versículo y es el de Padre Eterno. El texto se refiere al Hijo de Dios como Padre y eso parece un poco extraño, ¿verdad? Entre otras cosas porque se le llama el Hijo, pero además se le añade este término de Padre. En el Nuevo Testamento es muy frecuente que se refiera el texto a Dios como Padre. De hecho, Jesús mismo enseña a orar a sus discípulos y les dice, debéis orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ¿por qué aquí el profeta llama Padre
a este niño. Es importante señalar que en estos versículos que estamos estudiando hoy, no solamente se nos presenta a Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, durante esos 33 años que vivió en este mundo. Este anuncio también nos habla de un Cristo que regresa para establecer su reino y para gobernar al mundo al completo. Y la idea de padre tiene que ver con el interés, con el cuidado con los suyos, con la protección y la lealtad. En contraste con aquellos que nos dirigen y nos gobiernan hoy, sin importar el partido, sin importar la región. Este niño que había de nacer está tan comprometido con los suyos que si una sola de sus ovejas se pierde, es capaz de dejar las otras 99 y salir a buscarla. Está tan comprometido con los suyos que está dispuesto a despojarse de toda su gloria. Está dispuesto a hacerse hombre. Está dispuesto a morir en la cruz del Calvario para que por su muerte obtengamos vida. Su posición para con nosotros, su devoción para con nosotros, no decrece ni varía. Por eso el profeta le llama Padre eternamente, literalmente Padre para siempre. Su compromiso para con los suyos no depende de las circunstancias, ni responde a unos objetivos temporales e interesados. Es permanente, es constante, es perdurable. Hay un último nombre que el profeta le regala en el versículo 6 y es el de Príncipe de Paz, que se puede traducir también como representante o comandante de paz. Sabemos que normalmente los dirigentes de los ejércitos se dedican justamente a lo contrario. Pero aquí el Mesías es descrito como aquel que lleva el emblema de la paz, como aquel que porta la bandera de la paz. En Efesios 2, Pablo también dice, Cristo mismo es nuestra paz. Y uno podría pensar, bueno, eso está muy bien para aquellos israelitas que se encontraban en medio de una guerra. Pero yo no tengo enemigos declarados. No participo de ningún conflicto. Y sin embargo, la Biblia insiste una y otra vez que todo ser humano es uno necesitado de paz. Necesitado de paz con Dios. Necesitado de paz con sus prójimos. Aún necesitado de paz consigo mismo. No existe ningún método, ni ninguna terapia, ni ninguna obra que podamos hacer para obtener la paz que necesitamos. Es por eso que este nombre dado aquí a Jesús es tan importante para nosotros hoy. El mismo Isaías escribe en su capítulo 53, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. En su epístola a los Romanos, en el capítulo 5, el apóstol describe qué clase de obra produce este príncipe de paz en aquellos que se rinden ante Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de un anuncio transformador a todos los niveles. El Dios eterno se hace hombre, el cielo y la tierra se encuentran en la persona de Jesucristo. El futuro del universo se ve trastocado para siempre. Dios va a cambiar la historia y lo va a hacer por medio de ese niño que está por nacer en aquel momento y que hoy celebramos como el ya nacido Rey. Dice el versículo 7 de nuestro texto, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto.
Eso mismo que se proclamó a este pueblo se cumplió en la persona de Cristo. ¡Qué mejor regalo de Navidad! No hay duda, este es el mejor anuncio de la Navidad que jamás se haya hecho. Y como buen anuncio, había que ponerle música. Esto lo hizo Händel en el año 1741, con la famosa obra que lleva por título El Mesías. Desde su estreno se ha interpretado en innumerables ocasiones alrededor del mundo, particularmente en esta época de Navidad. Y es que la primera de sus tres grandes escenas gira en torno a este anuncio de salvación del que estamos hablando en esta mañana. Pero la belleza de la música de esta obra nunca superará el glorioso motivo que la provoca. De la misma forma que vino a este mundo, Cristo regresará. No ya como un bebé que está por nacer, sino como un rey que viene a establecer su reino y a someter a sus enemigos de manera definitiva. La pregunta para ti en esta mañana es la siguiente: ¿has sido iluminado por el Salvador? ¿Formas parte de aquellos que esperan su venida, que anhelan su reino? ¿Disfrutas ya de la paz que Cristo ha venido a traer al mundo? ¿Qué mejor momento que este, delante de esta mesa, que ilustra lo que Cristo ha venido a hacer por los pecadores? Para confesar tu condición delante de Dios, para reconocer tu pecado, para buscar su rostro y venir creyendo aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este anuncio, pero sobre todo porque ya ha sucedido. No hay que esperar más. No lo observamos desde la perspectiva de aquellos que tuvieron que mirar hacia el futuro para encontrar a Cristo. Nosotros somos privilegiados porque Él ha venido al mundo para salvar y nosotros nos hemos beneficiado de ello. En esta mañana te adoramos como lo que eres, el Rey, el Señor, el Salvador. Y te pedimos que no solamente podamos hacerlo aquí, sino en tu misma presencia. Y oramos, Señor, que tú regreses y lo hagas para terminar de cumplir toda esta promesa tan específicamente como lo hiciste con la primera parte. Pero mientras tanto, oramos por todos aquellos que todavía no se han rendido a tus pies. Pedimos que tu Espíritu Santo abra sus corazones y descubran cuán grande es su necesidad, de forma que puedan confesar sus pecados delante de ti y abrazarse al único que puede iluminar su vida por toda la eternidad. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.